quinta sesión. ¿De acuerdo? Ya estamos por culminar el curso respectivo. Estamos en el tema 5, en la sesión número 5, donde vamos a hablar el día de hoy sobre la clasificación y los sistemas de codificación de inventarios. ¿De acuerdo, chicos? Antes de empezar cada tema, cada sesión, vamos a recordar un poquito la clase anterior y quería recordarles también que el examen ya está disponible en la plataforma, en el grupo de WhatsApp, para que ustedes puedan, pues, completarlo y darlo, y ya con Arnold les va a dar las indicaciones al respecto, ¿de acuerdo? Las notas y todo lo demás, para que ustedes puedan acceder al certificado al final del curso, ¿de acuerdo? Muy bien, darles la bienvenida nuevamente a esta sesión número 5 y como siempre vamos a empezar recordando un poco la clase anterior. Para eso voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a compartir por aquí y confírmenme por favor que pueden ver mi pantalla, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. A ver, ahí se puede ver. Se produjo un error, me indican. A ver. Ahí confirman que ya la pueden ver. Así es. Muy bien. Ahí pueden ver, ¿verdad, chicos? La sesión del día de hoy. Muy bien, gracias. Gracias, perfecto. Muy bien, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, la clasificación y los sistemas de codificación de inventarios. Buenas noches, Naimes. Buenas noches. Pero antes de empezar y antes de entrar de lleno a este tema número 5, esta sesión número 5, recordemos un poco la sesión número 4, una sesión muy interesante donde les había dejado un ejercicio. Quiero ver si pudieron resolverlo, ¿no? Vamos a recordar un poquito. Donde vimos nosotros, pues, los métodos de almacenaje. Y hay una pregunta al respecto en el examen de este tema. Espero que la hayan podido resolver los que ya han dado el examen y los que están pronto a darlo de repente el día de hoy o en el transcurso de mañana, porque me parece que hasta mañana está habilitado el examen. Repasen un poquito este tema, ¿de acuerdo? Habíamos hablado sobre los métodos de almacenamiento y qué buscaba un buen sistema de almacenamiento. Hemos podido observar que existe pues un almacén ordenado y existe un almacén caótico. Los almacenes ordenados suelen ser almacenes más pequeños y los almacenes caóticos o de hueco libre son aquellos almacenes más grandes, donde tenemos mayores rotaciones de stock, mayores productos, ¿de acuerdo? Y habíamos hablado que íbamos a ver más adelante el sistema ABC. Eso lo vamos a ver el día sábado en nuestra última sesión y vamos a ver también algunos ejercicios aplicativos. ¿De acuerdo? Habíamos hablado, pues, de estos métodos de almacenamiento, que son dos, el ordenado y el caótico, y habíamos puesto ejemplos de cada uno, ¿recuerdan? Muy bien. Hablamos también de cómo vamos a clasificar los sistemas de almacenamiento. Mayormente todos hemos trabajado alguna vez en un almacén convencional, por ejemplo. También en un almacén dinámico, donde se practica la metodología FIFO, el First In, First Out, que también lo tocamos la sesión anterior, ¿recuerdan? Ya habíamos visto el almacenamiento en bloque, que por lo general suele ser esta mercadería que está apilada, acomodada, ordenada en piso mayormente, ¿no? Dentro de los pasillos del almacén. Habíamos puesto también en evidencia los tres sistemas de gestión de existencias, los tres sistemas de gestión de inventario, los cuales eran el famoso LIFO por sus siglas en inglés, ¿no? El Last In, First Out, y con sus siglas en español que se último en entrar, primero en salir. ¿Recuerdan? Vimos este método de existencia y hemos visto también el FIFO, First In, First Out, por sus siglas en inglés y en español conocido como PEPS, ¿no? El primero que entra es el primero que sale. Y adicionalmente les indiqué uno más, el cual era el FEFO, First Ended, First Out, el primero que caduca, el primero que vence, el primero con fecha de vencimiento es el primero que tiene que salir. ¿Recuerdan? Estos tres métodos de gestión de existencias lo vimos la clase anterior y vimos este pequeño esquema que a nosotros nos permite determinar cada
tipo de gestión de existencia que nosotros podemos llevar a cabo dentro de nuestra almacén, ¿de acuerdo? Tenemos el IFO, el FEFO y el FIFO, ¿de acuerdo? Y habíamos visto aquí, mediante estos colores, cómo iba a ser la entrada y cómo iba a ser la salida respectiva de acuerdo al tipo de gestión de existencia que yo escoja. ¿De acuerdo? Lo vimos esto en la clase anterior y vimos también, pues, los ejercicios respectivos. ¿Recuerdan los ejercicios? Vimos, en este caso, un ejercicio de la fábrica de lavadoras y aplicamos el método LIFO y el método FIFO. Y a partir de las respuestas en ambos métodos, nosotros establecimos ciertos comentarios, sacamos ciertas conclusiones. ¿Qué método era el más conveniente? ¿Qué método me convenía más? ¿Recuerdan? Vimos aquí el ejemplo de la fábrica de lavadoras, ¿no? Y vimos aquí cómo podían existir un inventario al inicio y cómo luego se fueron comprando, se fueron vendiendo y el inventario obviamente fue cambiando a lo largo del ejercicio del año, que en este caso del problema era el año 2024, ¿no? 2024. El primer método que vimos para resolver dicho ejercicio fue el método FIFO y el segundo método fue el método LIFO, ¿no? Donde vemos aquí a manera de respuesta que hay una variación, obviamente, ¿no? Las existencias van a ser las mismas, 330 al final del año, pero el tema del costo iba a variar un poco. ¿Por qué? Porque va a variar de acuerdo al sistema que yo esté utilizando, ¿de acuerdo? Y aquí hicimos la pequeña conclusión al respecto. Y les había dejado este ejercicio número 2, que espero ustedes lo hayan podido resolver, ¿de acuerdo? Entonces hemos hecho un pequeño repaso respecto a la clase anterior. Vuelvan a ver la clase, vuelvan a ver el video, vuelvan a revisar el material, porque hay una pregunta de este capítulo en el examen, ¿no? Recuerden que tienen hasta mañana para poder dar el examen y cualquier duda, cualquier consulta al respecto, al final de la sesión con el coordinador Arnold, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces se entendió todo lo referente a la clase anterior, hemos hecho este pequeño repaso antes de empezar la sesión número 5, hemos hecho este pequeño recuento de lo que vimos la clase anterior. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todos de acuerdo? Muy bien, quiero ver ahí esos likes, a ver que se ha entendido. ¿De acuerdo, chicos? Para poder continuar y entrar de lleno a la sesión número 5. Gracias, Maggie. Los demás compañeros, chicos, gracias, Luis. Muy bien. Perfecto, a los que te están sumando, bienvenidos. Gracias, Carmen. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a esta sesión número 5, ¿de acuerdo? Donde vamos a hablar sobre la clasificación y los sistemas de codificación ¿de qué? De los inventarios, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces a continuación este tema número 5, muy importante para todos nosotros como líderes de almacén, ¿no? Como gestores del almacén, como administradores del almacén. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar definiendo entonces lo que es una clasificación y lo que es una codificación. ¿De acuerdo? Serán términos similares, habrá alguna diferencia, vamos a anotarlo aquí en los conceptos respectivos de cada uno. Clasificación y sistemas de codificación de inventarios. ¿Qué significa clasificar, chicos? ¿Qué será clasificación de inventarios? Clasificar es, pues, agrupar un material, un producto, ¿de acuerdo a qué? A ciertas características. ¿Cuáles son estas características que puede tener el material, el producto, las existencias que tú tengas en el almacén? Las puedes clasificar de acuerdo a su dimensión, a su forma, a su peso, a su tipo, a las características, a la utilización, etcétera. Entonces, tú tienes una gama de alternativas para poder clasificar tus existencias. ¿De acuerdo? Esta clasificación la debemos hacer de tal modo que cada género de material o que cada material ocupe un lugar específico, ¿de acuerdo? ¿Por qué que ocupe un lugar específico? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a identificarlo de la manera adecuada y localizarlo en el sitio adecuado. ¿De acuerdo? Entonces la clasificación a nosotros nos va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a clasificar nuestras existencias en el almacén? ¿Cómo vamos a clasificar los productos que tenemos en el almacén? Y volvemos siempre a los ejemplos que hemos puesto desde la primera clase.
los contenedores y una fábrica de textiles, ¿no? En el caso de los contenedores, es fácil poder hacer la clasificación. De repente hay aquí algunos compañeros que han podido trabajar en un almacén de contenedores, en un terminal de almacenamiento. ¿Cómo se da aquí la clasificación? La clasificación se da de acuerdo al tipo, en este caso, ¿de qué? De contenedor. Podemos nosotros clasificar o podemos encontrar dos tipos de contenedor respectivamente bien definidos y bien marcados. Los contenedores refrigerados y los contenedores secos, por ejemplo. Entonces, yo en mi patio de contenedores, yo voy a tener un espacio reservado para los almacenes, perdón, para los contenedores reefer. ¿Cuáles son los contenedores reefer? Los contenedores refrigerados. ¿Por qué un espacio particular? Porque estos contenedores requieren de una conexión. ¿De acuerdo? Entonces, estos contenedores requieren de una conexión, ¿por qué? Para que no malogre lo que trae dentro, para que no se rompa la cadena de frío. Porque recuerden que mayormente los contenedores reefer se exportan. ¿Y qué exportamos mayormente nosotros como peruanos? O el Perú que exporta mayormente frutas, mayormente verduras. Entonces, esto va en contenedores refrigerados que deben estar adecuados a cierta temperatura. Y para que no se rompa la cadena de frío, estos contenedores reefers deben ser conectados. Entonces, va a haber una clasificación especial para este tipo de mercadería, para este tipo de contenedores que son reefers. Tienen una zona especial. Entonces, yo clasifico de acuerdo a contenedores reefers y contenedores secos, por ejemplo. Los contenedores secos son aquellos que no necesitan conexión. ¿De acuerdo? Los puedo clasificar de esa forma, de acuerdo al tipo de contenedor. ¿Y puedo seguir clasificándolos? Claro que sí. Los reefers, habrá reefers de 40, que son los de más capacidad, y habrá reefers de 20. Los puedo dividir o subdividir también en ese caso. De la misma manera, los contenedores secos. Los contenedores más grandes, los que son los contenedores de 40, y los más pequeños, los que son los contenedores de 20 pies. ¿De acuerdo? Entonces se van dando cuenta cómo yo voy clasificando, en este caso en un almacén de contenedores, en un terminal de almacenamiento portuario. Esa es la manera de clasificar, por ejemplo. En un almacén de textiles, ¿cómo se va a clasificar, chicos? ¿Cómo podemos clasificar? En este caso podemos clasificar a los fardos de tela de acuerdo al color, por ejemplo. Entonces las clasifico de acuerdo al color, a las características del color, ¿no? En este pasillo, que vayan todos los fardos de color rojo, por ejemplo. En este pasillo, todos los fardos de tela jean, por ejemplo. En este otro pasillo, todos los fardos de tela blanca, por ejemplo. Y se va haciendo esa adecuada clasificación. De acuerdo, en este caso, viendo las características de la tela, ¿no? Entonces, yo estoy clasificando de esa manera, de acuerdo a las características de las existencias que existen en el almacén. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quedó entendido entonces lo que es la clasificación? A ver, los leo por ahí si tienen algún comentario, leo sus comentarios, veo por ahí los pulgares arriba, si se entendió perfectamente lo que es la clasificación de materiales dentro de un almacén. Muy bien, gracias, chicos. Muy bien. Jessica ahí está levantando la mano, nos puedes escribir, Jessica, la consulta. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Entonces, la clasificación es cómo yo voy a ordenar, cómo voy a clasificar mi almacén, cómo voy a agrupar mis existencias de acuerdo a las características del producto. Estas características pueden ser forma, peso, tipo, utilización, entre otros, ¿de acuerdo? Y estos productos, estas existencias, deben tener un lugar específico en donde, en el almacén, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces este primer concepto queda claro, chicos, y de verdad me da mucho gusto que se haya entendido de la mejor manera. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la codificación. Habiendo conceptualizado lo que es clasificación, vamos a conceptualizar, en ese caso vamos a definir ahora lo que es codificación. ¿De acuerdo? ¿Qué será la codificación? Es una consecuencia de qué? De nosotros haber clasificado previamente los productos, los artículos, las existencias, ¿de acuerdo? La codificación viene a ser la
consecuencia de la clasificación de dichos artículos. La clasificación la hemos hecho antes y luego de clasificar, ¿qué continúa? La correcta codificación, ¿de acuerdo? Codificar significa representar cada artículo por medio de un código característico, por medio de un código que reconozca ese producto con qué, con una información relacionada a ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, ese código a mí me va a servir de mucho porque si yo veo el código, yo ya sé que ese código hace referencia a un determinado artículo, a una determinada existencia, a un determinado producto del almacén. Ese código va a contener información valiosa y suficiente para saber lo que yo tengo en este caso almacenado. Este código, por ejemplo, puede estar muchas veces representado por números y por letras. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos a nuestra mano derecha los ejemplos tradicionales, pues no los códigos de barras, por ejemplo, que vemos siempre en los almacenes o inclusive en los productos que se compran al por menor y en las tiendas, siempre vienen codificados, siempre vienen acompañados ¿de qué? De un código de barras, por ejemplo. Muy bien, entonces se entendió este concepto de codificación. ¿Se entendió? ¿Se entendió ese concepto de codificación? Coméntenme a ver. Muy bien, a ver, veo ahí los likes. Muy bien, gracias. Se entendió el concepto de codificación. Muy bien. Muy bien, perfecto. Así es, gracias, gracias, muy bien. Entonces, es importante, ¿de acuerdo? Es importante primero clasificar para luego poder codificar. Ambos conceptos, ambos términos van acompañados y van juntos de la mano, ¿de acuerdo? La clasificación y la codificación correspondiente, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué clasificar y por qué codificar? ¿Por qué debemos hacerlo? Nosotros como líderes de almacén, como administradores del almacén, como los gestores del almacén, de repente nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué clasificar y por qué codificar? Y nosotros como líderes tenemos la respuesta. Nosotros clasificamos y codificamos porque esto a nosotros nos va a permitir un ahorro de qué? De tiempo. Y si yo ahorro tiempo, significa que estoy administrando correctamente los recursos. Entonces, clasificar y codificar nos va a permitir a nosotros ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar recursos, ahorrar horas hombre, hora operario, ¿de acuerdo? Y todo esto es traducido en dinero, ¿de acuerdo? Entonces yo ahorro dinero y si yo ahorro dinero, estoy trabajando de la mejor manera. ¿De acuerdo? Estoy optimizando los recursos que yo tengo en el almacén. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo ahorro tiempo? Encontrando el producto en el almacén en un tiempo prudente, en un tiempo adecuado. Despachando en los tiempos prudentes, despachando en los tiempos adecuados. Pidiendo, en este caso, que me abastezcan antes de quedarme desabastecido o se produzca una ruptura de stock, por ejemplo. Entonces, es muy importante la clasificación y la codificación porque a mí me va a permitir ahorrar recursos y tiempo. ¿De acuerdo? Recursos, ¿por qué voy a ahorrar recursos? Porque si yo voy a poder tener todo clasificado y ordenado de la manera correcta, voy a poder encontrar el producto que yo quiero y poder despacharlo en el menor tiempo posible. Lo busco, lo encuentro, lo despacho en el menor tiempo, en el menor tiempo posible. Y obviamente la búsqueda se hace más fácil por medio de los códigos correspondientes. Chicos, muy bien. Y es más fácil buscar un objeto, obviamente, por el código correspondiente que por su nombre, ¿no? A nosotros nos es más fácil ubicar, obviamente, un producto más rápidamente por el código establecido, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy importante, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, perfecto. Entonces nos ha quedado claro por qué es importante clasificar y codificar. Todos estamos de acuerdo aquí. Ustedes, chicos, como líderes del almacén,
deben siempre buscar optimizar estos recursos y el tiempo correspondiente. ¿De acuerdo? Es muy importante entonces para nosotros clasificar y codificar de la manera correcta. ¿De acuerdo? Y a continuación vamos a ver estos pasos importantísimos para una correcta clasificación. Vamos a ver a continuación estos cinco pasos para una correcta clasificación dentro de mi almacén y dentro de mis inventarios, ¿de acuerdo? Pasos para una correcta clasificación. El primer paso para una correcta clasificación, chicos, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer paso para una correcta clasificación? El primer paso para una correcta clasificación es la catalogación. Acordémonos, ¿de acuerdo? Paso número 1, catalogación. Significa inventario de todos los artículos que nosotros tenemos en ¿dónde? En el almacén. ¿Qué significa una catalogación? El inventario de todas las existencias que yo tengo dentro de mi almacén. Y no voy a omitir ninguno. ¿De acuerdo? Ninguno se me debe pasar. Yo debo hacer el correcto inventario de todo lo que tengo en mi almacén. La catalogación nos va a permitir a nosotros representar o presentar de una manera óptima y conjunta todo lo que yo tengo en mi almacén y yo voy a poderme hacer una idea general de lo que yo voy a clasificar. ¿De acuerdo? Entonces la catalogación es importante. Catalogación significa tener todos los inventarios del almacén sin que se me pase ninguno. Y de acuerdo a este inventario que yo hago, tener ya una idea general de lo que yo voy a poder hacer más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la catalogación es el primer paso. ¿De acuerdo? Tener tu inventario al día sin que te falte ningún producto, ninguna existencia. ¿De acuerdo? Primer paso. ¿Todos de acuerdo con el primer paso? Todos de acuerdo, ¿verdad? Con el primer paso, la catalogación. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿tendrán ustedes su correcto inventario del almacén? ¿No se les habrá pasado alguno? ¿Habrán hecho una correcta catalogación? ¿Habrán hecho un correcto inventario? Es algo que nosotros nos debemos preguntar siempre, ¿de acuerdo? Entonces la catalogación es muy, pero muy importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es, pues, la simplificación. Una vez que yo ya he catalogado, paso este siguiente paso, el cual es la simplificación. ¿Qué significa simplificar? Como su mismo nombre lo indica, su mismo nombre lo dice. Simplificar significa reducir. ¿Qué vas a reducir, chicos? ¿Qué vas a reducir? La gran diversidad de artículos empleados con una misma finalidad. Cuando existen dos o más piezas para un mismo fin, nosotros podemos simplificar. ¿Y esto a qué nos va a favorecer? A la normalización, a la normalización. ¿Cómo vas a simplificar tú, chicos, por ejemplo? Nosotros en el almacén, cuando trabajábamos en Inupesa, teníamos un pequeño almacén nosotros, porque les comenté, ¿no? El almacén de Inupesa era el almacén de carga suelta, ¿no? Donde llegaba, por ejemplo, donde llegaban los contenedores, y dentro del contenedor había carga de varios clientes. Entonces nosotros abríamos el contenedor, lo clasificábamos y los guardábamos en el almacén, ¿no? Ese era el almacén general. Pero nosotros propiamente teníamos un almacén interno donde guardábamos pues todos los artículos de limpieza, guardábamos todos los EPPs correspondientes y dentro de los artículos de limpieza nosotros teníamos obviamente un adecuado stock, por ejemplo, de escobas, ¿de acuerdo? Y teníamos pues, por ejemplo, las escobas hechas paja, creo que le llaman, esas escobones bien grandes, ¿no? Y habían los escobones pues industriales también, y habían esas pequeñas escobas que también se utilizan en casa. Y cada una de ellas nosotros los utilizábamos para tal fin. Por ejemplo, esos escobones grandes de paja se utilizaban para limpiar el almacén en este caso es de asfalto, y con esas escobas se limpiaban. Los otros escobones era para el piso que teníamos pulido, y las escobas más pequeñas de casa eran para las oficinas que teníamos nosotros.
Entonces, ¿cómo habíamos simplificado en este caso las escobas? Las teníamos en este caso en un sitio respectivo, en un rack respectivo. ¿Por qué? Porque estamos simplificando, porque sirven para un mismo fin. ¿Para qué sirven estas escobas? Para poder barrer, para poder realizar la adecuada limpieza. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas escobas las teníamos en un sitio correspondiente, en su lugar correspondiente, debidamente codificadas, pero las habíamos simplificado, ¿no? No es que cada una esté separada. Estas escobas aquí, estas escobas acá, estas escobas acá. Las habíamos juntado y habíamos simplificado. ¿Por qué habíamos simplificado? Porque las escobas tenían la misma finalidad, el cual era ¿qué? La limpieza. ¿De acuerdo? Entonces, 2 o 3 escobas con un mismo fin para la limpieza correspondiente de todo el almacén. ¿De acuerdo? Entonces, si se puede hacer esa simplificación en el almacén, hay que tratar de realizarla. ¿De acuerdo? Hay que tratar de realizarla. Entonces, primer paso, la catalogación. Segundo paso, la simplificación correspondiente. Se van entendiendo estos 2 primeros pasos, chicos. A ver, los escucho, o en este caso leo sus comentarios, puedo ver aquí sus likes. De repente, ¿se entendieron estos 2 primeros pasos para seguir con los siguientes? A ver, muy bien, gracias Luis. Gracias, Abel. Muy bien, ya tenemos ahí más conectados. Gracias, chicos. Es importante tener en cuenta estos pasos para una correcta clasificación. Muy bien. Como tercer paso tenemos la especificación. Significa la descripción detallada de un artículo con sus medidas, formato, tamaño, peso. Entonces, una vez que yo he simplificado, he puesto a todas las escobas en un mismo lugar, yo paso pues a lo que es la descripción detallada de cada artículo. Obviamente cada tipo de escobas va a tener sus medidas correspondientes, el formato, el tamaño, el peso correspondiente. Entonces, yo las tengo en un lugar y en ese mismo lugar las puedo ir especificando. ¿De acuerdo? Entonces, estoy en el tercer paso, el cual es la especificación. ¿De acuerdo? Cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? La normalización, ¿no? Entonces, una vez que yo haya catalogado de la manera adecuada, ¿no? Hice todo mi inventario del almacén, por ejemplo, ¿no? Hablando del ejemplo de las escobas, ¿no? Tengo 30 escobas, por ejemplo, ya lo catalogué, ya hice mi inventario de escobas, ¿de acuerdo? Tengo 30 escobas. Estas 30 escobas las estoy simplificando y las estoy poniendo en un solo lugar, ¿no? Yo he hecho la correcta catalogación porque yo tenía varios productos de limpieza, escobas, tenía recogedores, tenía aerosoles, limpiadores de grasa, en fin, he hecho una correcta catalogación, todo mi inventario. Una vez que yo hice mi catalogación, paso a la simplificación. Dame todas las escobas y las voy a poner en un solo lugar. ¿Por qué? Porque todas tienen un mismo fin. Listo. Siguiente paso, ¿cuál es? La especificación. Ok, todas tienen un mismo fin, todas están en el mismo lugar, pero ahí ya empiezo a dividirlas internamente, ¿no? Estas son para barrer el patio, estas para el piso pulido, ¿no? Entonces las voy especificando. ¿De acuerdo? De acuerdo a sus características, a su tamaño, a su peso, a su utilidad, por ejemplo. Y luego voy pasando a la normalización como paso número 4. ¿Qué me dice la normalización? Consiste en seleccionar calidades, tamaños, dimensiones, pesos, volúmenes, marcas, procedimientos que se adapten mejor ¿a qué? A la entidad, que se adapten mejor a la organización. ¿Para qué? Para construir con ellas, para construir con estos productos las normas que usualmente nosotros vamos a utilizar, las normas que usualmente nosotros vamos a tener escritas, a las que deben ceñirse las existencias, lo que nosotros tenemos dentro del almacén y lo que yo voy a solicitar, lo que yo voy a adquirir en un futuro. Así como ¿qué? Así como todas las personas que requieren y soliciten el material correspondiente a la empresa. Entonces, chicos, una vez que yo he hecho mi correcto inventario, he hecho mi correcta catalogación, en este caso he separado las escobas de las ceras, de los desengrasantes, de los recogedores, una vez que ya separé e hice mi inventario, simplifico.
todas las escobas a un solo lugar y las clasifico, ¿no? Escobas para el patio, para las oficinas, para el otro ambiente. Las especifiqué. Paso a la normalización. ¿Qué será la normalización? Seleccionarlas de acuerdo, en este caso, a la finalidad de cada uno. Tu escoba me sirve para este fin, tú para este otro fin, para este otro fin. Como lo puedo hacer de repente en marcas, en tamaños o en procedimientos. En este caso, de las escobas, como les dije en el almacén, se separan de acuerdo a qué, se seleccionan de acuerdo a qué, a su finalidad de uso dentro de cada ambiente. Y una vez que yo hice ya esta clasificación, que ya se vuelve normalización, ya hablo de las normas que yo voy a tener dentro de mi almacén. Esta escoba va a servir para tal finalidad, esta escoba para tal finalidad y esta otra escoba para tal finalidad. Entonces es algo que ya va a quedar establecido para mi organización. Es algo que ya va a quedar establecido para mi almacén. Y de acuerdo a eso que quede establecido, yo voy a gestionar las existencias. Oye, ¿sabes qué? Ya las escobas se me rompieron, se terminaron de destruir con el uso, entonces yo voy a gestionar el ingreso de nuevas escobas, ¿de acuerdo? Entonces, pero ya queda normalizado. Como también uno como líder de almacén ya sabe cuándo lo vas a requerir, en cuánto lo vas a requerir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los que lo vamos a solicitar, ¿de acuerdo? Entonces se dan cuenta cómo la normalización me ayuda con todo lo que hemos visto previamente. Acuérdense, catalogación, simplificación, especificación y normalización. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que es la normalización? Hemos hecho este ejercicio ilustrativo para que ustedes vayan vislumbrando o de repente lo hayan ya aplicado en su almacén y lo estamos conceptualizando en estos momentos. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a este quinto paso. Una vez que ya hemos normalizado, podemos hablar ya de una correcta estandarización, ¿no? Una correcta estandarización. ¿Qué significa estandarizar? Estandarizar significa establecer idénticos parámetros, establecer idénticos estándares. ¿De qué? De pesos, de medidas, de formatos. ¿Para qué? Para los materiales, para las existencias que yo requiero. Y obviamente no deben existir muchas variaciones entre ellos. Como yo ya normalicé, yo ya, se puede decir que yo ya tengo un estándar. De repente, yo necesito esta escoba, pero esta escoba no la tiene este proveedor. Solicito a otro proveedor, pero yo ya tengo un estándar. Yo ya sé las características de la escoba que voy a necesitar, en cuánto tiempo la voy a necesitar. ¿Por qué? Porque ya llegué a este paso de de la estandarización. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, entonces quedó correcto y quedó entendido, chicos, estos 5 pasos para una correcta clasificación. Quedó entendido, chicos. A ver, escucho, leo por ahí sus preguntas, veo por ahí sus likes, sus pulgares arriba, de acuerdo a un ejemplo muy ilustrativo que de repente ustedes han podido aplicar o de repente lo han hecho también en su almacén, ¿no? Es muy importante, de acuerdo, ir paso a paso aplicando la correcta clasificación. Muy bien, chicos, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, habiendo visto estos pasos para una correcta clasificación, vamos a ver a continuación los criterios que debemos tener para realizar una correcta clasificación dentro del almacén, ¿de acuerdo? Van a existir muchos criterios para nosotros poder clasificar los inventarios, pero los objetivos fundamentales siempre son 3. ¿Cuáles son esos objetivos, chicos, fundamentales para mi clasificación? Son 3, aquí están. Eficiente uso del espacio. Obviamente, yo tengo que aprovechar mi espacio del almacén al máximo. Y si yo lo aprovecho al máximo, yo debo también tener el tiempo necesario y suficiente. ¿Para qué? Para encontrar estos artículos. Y este tiempo suficiente y necesario debe ser el mínimo. ¿De acuerdo? Eficiente uso del espacio, facilidad de encontrar los artículos y evitar en lo más mínimo realizar recorridos extensos. ¿Qué significa esto? Disminuir los recorridos dentro del almacén.
¿de acuerdo? Si tú disminuyes los recorridos dentro del almacén, significa que estás encontrando rápido los artículos y los estás despachando rápido. Cuanto menor recorrido haces, estás siendo más eficiente, ¿de acuerdo? Más eficiente. Entonces, los objetivos fundamentales de una correcta clasificación son tres: eficiente uso del espacio, facilidad para encontrar los artículos y disminuir los recorridos, ¿dónde? Dentro del almacén, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros debemos buscar como líderes que somos del almacén, como los gestores, como los administradores, ¿de acuerdo? Ustedes, chicos, que trabajan en un almacén, deben tener estos objetivos siempre presentes: el eficiente uso del espacio, la facilidad con la que encuentran las existencias, los artículos, los productos, y disminuir al máximo el recorrido que se pueda hacer dentro del almacén. Y cuando hablamos disminuir el recorrido, se refiere al recorrido que puede hacer, en este caso, el almacenero, el auxiliar de almacén y el propio operador. Puede ser el operador de montacarga, el operador del apilador frontal de repente. Entonces debemos disminuir al máximo los recorridos propios dentro de nuestro almacén, ¿de acuerdo? Acuérdense siempre de esos objetivos, chicos, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Seguimos avanzando entonces. ¿Qué criterios voy a tener en cuenta yo al momento de realizar la correcta clasificación de mis mercancías, la correcta clasificación de mis existencias, la correcta clasificación de los materiales, del stock que tengo a cargo dentro de mi almacén? Vamos a tener los siguientes criterios, por ejemplo. Yo los puedo clasificar según el estado físico con el que se encuentren estas existencias, estos productos, o según sus propiedades, o según las unidades de medida, o según la rotación con la cual cuenten estos productos, por ejemplo. Según el estado físico, yo los puedo clasificar en sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? De repente, por ejemplo, en mi almacén, o en el almacén de Inupesa en el que yo trabajaba, que era almacén de carga suelta, venían todos estos tipos de productos, chicos, venían todos estos tipos de productos. Entonces nosotros ya los teníamos clasificados dentro del almacén. ¿Cómo los clasificábamos? Por ejemplo, porque venían sólidos, líquidos, inclusive gaseosos, ¿de acuerdo? Venían sólidos cuando llegaban los contenedores, que nosotros aperturábamos. Obviamente, este contenedor llega en estado sólido, obviamente, se aperturaba el contenedor y todo lo que trae dentro es variable a cada cliente, porque recuerden que dentro del contenedor viene carga de varios clientes, ¿de acuerdo? Vienen carga de varios clientes. ¿Venían en sólidos? Sí, también venían en líquidos. Venían, por ejemplo, galoneras, cilindros, ¿de acuerdo? Entonces, y a veces venían, por ejemplo, mayormente contenedores desde China, donde eran despachados por un solo, en este caso, exportador, ¿no? Porque el de allá sería el exportador. Entonces, el exportador de China mandaba aquí su contenedor a Perú y esa carga venía para varios clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, venían 40 cilindros en un contenedor. De esos 40 cilindros, 20 iban de uno, 10 de otro y 10 de otro. Nosotros los teníamos que separar. Ya venía cada uno con su rótulo correspondiente, nosotros veíamos el rótulo con los documentos que teníamos y los íbamos clasificando, ¿no? Ok, son cilindros, la zona de cilindros está para el fondo, los mandábamos para el fondo, ¿de acuerdo? Entonces ya teníamos la manera de cómo clasificar, en este caso, la mercadería que venía en estos contenedores. Venían en cilindros, sí, pero nosotros los mandábamos para el almacén, en este caso de líquidos, ¿no? De líquidos. Los contenedores que venían también con contenido gaseoso, también hay contenedores que tienen la capacidad de almacenar gases. También había una zona correspondiente. Si bien es cierto, no pertenecía a la propia área de carga suelta que éramos nosotros, pertenecía al área de operaciones, porque también venían estos contenedores gaseros, que eran de gas. Si ustedes pueden ver en internet de repente, ahorita les muestro también cómo es un contenedor gasero de gas.
¿no? Entonces también, según el estado físico, estos contenedores que contenían gas se iban para un almacén correspondiente, ¿de acuerdo? Según las propiedades, podíamos tener productos duraderos y perecederos, ¿no? Los productos perecederos, ¿dónde venían? En los almacenes reefer. Venían los almacenes reefer, chicos, y esos contenedores se tenían que conectar. Se conectaban, se abrían, se aperturaban y eran despachados con la rapidez del caso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenían o contenían productos perecederos. Por ejemplo, productos duraderos, todos los contenedores secos, ¿no? Que tienen mayor tiempo de duración. Como también clasificamos según la unidad de medida, longitud, superficie, peso, capacidad. ¿De acuerdo? No es lo mismo, pues, aperturar, en este caso, un contenedor que te traiga 1000 cajitas a un contenedor que te traiga un auto, porque a veces venían en un contenedor un auto. Entonces los clasificábamos de acuerdo, en este caso, al peso, a la longitud que te traía. Si era un contenedor de auto, no lo íbamos a abrir cerca al almacén, lo íbamos a abrir cerca al patio y ahí lo íbamos a almacenar. Entonces, de acuerdo a la longitud, yo ya lo clasificaba. Si traía 1000 cajitas, entonces esas 1000 cajas tienen que pasar al almacén, de acuerdo en este caso al peso, a la capacidad, lo íbamos clasificando. También podemos clasificar según la rotación de salida, los que tienen alta rotación, media rotación o baja rotación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces nosotros en el almacén podemos clasificar la mercancía, la mercadería, los productos, las existencias, siguiendo ciertos criterios, como los que he mencionado. Según el estado físico de la carga, puede ser sólido, líquido y gaseoso, según las propiedades de las existencias, que pueden ser duraderos o perecederos, según la unidad de medida, pesos, tamaños, longitudes, y según la rotación, productos de alta rotación, de media rotación o de baja rotación. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver por ahí. ¿Se entendió esta parte, chicos? Muy didáctica, muy dinámica, ahí con el cuadro que nos puede a nosotros hacer relacionar de una manera más adecuada, ¿no? Este cuadrito nos ayuda bastante. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por su interacción ahí, chicos. Gracias por su interacción. Gracias, Brian. Gracias, muy bien. Gracias, Abel. A los que recién se van sumando, chicos, recuerden, por favor, dar el examen. ¿De acuerdo? Recuerden dar el examen, es muy importante, chicos, para que obtengan, pues, la certificación correspondiente y que a ustedes les va a servir para su currículum, para que vayan nutriendo, pues, su CV y vayan, en este caso, evidenciando las capacidades que yo estoy seguro ya las tienen, ¿de acuerdo? Porque ustedes al estar aquí presentes son líderes, ustedes al estar aquí presentes tienen el interés, tienen el conocimiento y lo están afianzando. Y eso es muy plausible, de verdad, y yo nuevamente aplaudo y saludo su asistencia y su participación siempre en todas estas sesiones, como la del día de hoy. Muy bien, chicos, seguimos avanzando entonces, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias María, gracias chicos. Seguimos avanzando aquí. Y miren, ya hemos clasificado nosotros los materiales, ya hemos clasificado las mercancías. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Como lo hemos mencionado al inicio, yo ya he clasificado. Ahora, ¿qué continúa? La codificación. Si yo ya clasifiqué, ahora debo codificar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Entonces paso a codificar. Y aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es la codificación de mercancías? ¿Qué será la codificación de mercancías, chicos? La codificación de mercancías será un proceso mediante el cual se van a asignar códigos únicos. Acuérdense de esto, códigos únicos ¿a quién? A los productos almacenados dentro de un almacén, a los productos que nosotros tenemos dentro de nuestro inventario. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a codificar asignándole un código único ¿a quién? A cada producto almacenado dentro de mi almacén, dentro de mi inventario. Cada producto va a tener un código único, ¿de acuerdo? Estos códigos pueden ser alfanuméricos o pueden ser numéricos y los vamos a ir viendo más adelante. Y nos van a servir a nosotros ¿para qué?
para identificar de manera precisa cada artículo, para identificar de manera precisa cada existencia, cada producto. Y si yo lo identifico, para mí se va a hacer fácil conocer la trazabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo identifico de manera precisa, correcta y ordenada, yo voy a tener un correcto seguimiento y control de dicho producto, de dicha mercancía, de dicho artículo. ¿De acuerdo? Y esta codificación, chicos, nosotros las podemos realizar de diversas formas, estipulando estos códigos, refiriendo estos códigos, basados estos códigos ¿en qué? En categorías, en ubicaciones y en características propias. ¿De acuerdo? Recuerden que yo ya había clasificado, ahora voy a pasar a la codificación. Y para codificar yo muchas veces debo tener en cuenta la clasificación que hice previamente. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿queda claro, chicos? ¿Queda entendido lo que es la codificación? Perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, va de la mano. Primero clasifico y luego voy a codificar. ¿De acuerdo? Vamos a codificar. Perfecto. La implementación de la correcta codificación, chicos, a nosotros como líderes, como organización, nos va a brindar múltiples beneficios. ¿Por qué? Porque vamos a gestionar de manera correcta, de manera adecuada, de manera oportuna, nuestras existencias, nuestros inventarios. ¿De acuerdo? Entonces, la implementación de una correcta codificación de materiales y de mercancías a nosotros nos va a brindar la posibilidad de que la gestión que nosotros estemos realizando sea la más eficiente. ¿Por qué? Porque nos va a reducir, en este caso, los gastos, nos va a reducir errores, los procesos logísticos van a ser más óptimos y más adecuados, y obviamente el control que nosotros estemos llevando va a ser el más óptimo y correcto. ¿De acuerdo? Por eso es importante la codificación, porque a nosotros nos va a permitir tener un óptimo proceso tanto de ingreso de mercancías como el almacenaje propio y el posterior despacho o picking, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos viendo cómo va de la mano mi correcta codificación. ¿De acuerdo? La codificación es por cada artículo. Primero nosotros tenemos que clasificar. Y una vez que yo ya clasifique, voy a codificar. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, aquí vemos la importancia de una correcta codificación de los materiales. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces aquí cómo nosotros vamos a realizar una correcta codificación de los materiales, una correcta codificación de los productos. Vamos a ver estos pasos, vamos a ver estas reglas que a mí me van a permitir codificar de la manera correcta y codificar de la manera adecuada. Vamos a ver estos 6 pasos muy importantísimos para la correcta codificación de los artículos, de los productos, de las existencias que yo voy a tener dentro de mi almacén. ¿De acuerdo? Primero, en primer lugar, yo debo definir el método de codificación. ¿De acuerdo? Aquí atentos, chicos, cómo van a codificar ustedes dentro de su almacén. Primero tengo que definir el método de codificación. Para esto nosotros vamos a asignar códigos a los productos y estos códigos van a contener información. ¿Qué información van a tener estos códigos, chicos? Van a estar o van a tener la información de las categorías a los cuales pertenecen esos productos, las características propias de esos productos y artículos y las ubicaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Y cómo nosotros vamos a estructurar estos códigos, ¿para qué? Para garantizar que sean únicos y coherentes. ¿De acuerdo? Estos códigos que yo voy a asignar, chicos, deben ser únicos y deben mantener la coherencia respectiva. ¿De acuerdo? ¿Qué información van a tener estos códigos? Lo mencionamos previamente en la clasificación. Las categorías, las características y las ubicaciones respectivas. ¿De acuerdo? Entonces, definimos nuestro método de codificación. Una vez que ya tenemos el método de codificación establecido,
por ejemplo, por categorías, por características o por ubicaciones, yo ya paso al siguiente momento, al siguiente punto, el cual es establecer las reglas de codificación. ¿Cómo voy a establecer, chicos, yo las reglas de codificación? Vamos a crear una lista de estas clasificaciones para los productos y vamos a decidir qué códigos les vamos a asignar dentro de cada categoría. Estas reglas, ¿cómo las podemos realizar? Por ejemplo, según el tipo de artículo, de tamaño, de color, de material y de función. ¿De acuerdo? Entonces, yo primero defino el método y luego pongo las reglas propias de la codificación. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Pero si queremos poner aquí un ejemplo, primer paso, defino el método de codificación. ¿Cómo voy a definir yo? Por ejemplo, por las características. Puede ser el peso, puede ser el color de repente. Entonces yo ya tengo definido mi método de codificación. Por el color, por ejemplo. Una vez que yo ya tengo el color, paso a la regla que vamos aquí. De acuerdo donde la puedo clasificar, de acuerdo si ya tengo el color, de acuerdo al peso de repente, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la utilidad que me va a dar ese stock, esa existencia o ese producto correspondiente. ¿De acuerdo? Siguiente paso, tenemos pues asignar el código correspondiente al producto. Lo podemos realizar manualmente o a través de repente de un sistema informático que podamos utilizar nosotros en el almacén. Estos sistemas informáticos obviamente deben ser especializados para una correcta codificación. ¿Por qué? Porque a mí me van a asegurar que los códigos que se generen sean únicos y que estén registrados fielmente, fidedignamente en una base de datos correspondiente. ¿De acuerdo? En una base de datos correspondiente. Una vez que yo ya le asigné los códigos a los productos, tengo que actualizar siempre mi base de datos. Una vez que yo ya tenga clasificados correctamente y actualizada mi base de datos, que la codificación se haya hecho de la manera correcta, nosotros tenemos que actualizar siempre esta base de datos con la información que corresponde. ¿Por qué? Porque esto a mí me va a garantizar que yo estoy realizando mi trazabilidad de la manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya le asigné los códigos a los productos, estos códigos van a pasar a una base de datos y yo esa base de datos siempre la debo tener actualizada. Si esos códigos ya salieron, los voy a reponer. Si esos códigos se despacharon, van a regresar, no van a regresar. Entonces, mi base de datos siempre debe estar actualizada. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante al momento de nosotros poder realizar una adecuada codificación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, estos puntos los vamos entendiendo, chicos. Vamos entendiendo estos 4 primeros puntos. Vamos entendiéndolos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los leo por ahí en la caja de comentarios. Veo ahí sus likes, veo ahí sus interacciones. A ver, chicos, los veo por ahí. A ver, todo claro, muy bien, gracias María, gracias a los demás compañeros que se están conectando en estos momentos, gracias Luis, gracias Brenda, Alicia, Carmen, David, veo ahí que están ahí conectados. Muy bien chicos, continuamos entonces, gracias Joana, muy bien. Seguimos con este quinto paso, ¿no? Utilizar los códigos en las operaciones diarias y finalmente siempre hacer las pruebas correspondientes, las pruebas propias del caso, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a utilizar estos códigos nosotros en las operaciones diarias? Estos códigos las podemos utilizar en diversas operaciones, como es la ubicación y la recuperación de productos en el almacén, el registro de movimientos del inventario, cómo han ido rotando en estos artículos, cómo se han ido moviendo estos artículos, cómo ha sido la correcta gestión de pedidos y posterior despachos. Y esto cómo me va a ayudar a mí a realizar mis inventarios físicos periódicos. ¿De acuerdo? Entonces, utilizar los códigos en la manera diaria, en las operaciones diarias, es importante. ¿Por qué?
Porque yo ya los tengo en mi base de datos, ¿de acuerdo? Yo ya tengo los códigos en mi base de datos y yo ya sé cuándo esos códigos han ingresado, yo ya sé cuándo esos códigos han salido. Entonces voy a tener la trazabilidad a la mano y esa trazabilidad obviamente a mí me permite tener un inventario al día, un inventario adecuado y permite programarme para mis inventarios físicos periódicos que siempre se van programando. ¿De acuerdo? Ustedes como líderes de almacén deben tener su inventario, me imagino, ya programado durante todo el año, con qué frecuencia lo van a hacer. ¿De acuerdo? Eso ya queda establecido por lo general, ¿no? Entonces, el tema es que nosotros debemos utilizar siempre estos códigos de manera óptima y de manera adecuada, ¿de acuerdo? Siempre utilizar los códigos de manera diaria. Y finalmente, siempre tener a la mano las pruebas correspondientes. Hacer una verificación del inventario para comprobar que todos los productos estén codificados correctamente y que el sistema esté capturando la información de manera precisa. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir a nosotros saber si el sistema que estamos utilizando está trabajando de la manera correcta. Entonces, siempre es bueno hacer las pruebas correspondientes. ¿Y qué significa hacer las pruebas correspondientes respecto a la codificación? Que todas tus existencias del almacén estén correctamente codificadas y que ese código tenga la información precisa, que ese código tenga la información adecuada. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener en cuenta estos criterios al momento, chicos, de realizar la codificación de mis productos, de mis existencias, de mis artículos dentro del almacén. Es muy importantísimo, chicos, estos 6 pasos que los hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Definir el método que yo voy a utilizar, cómo voy a codificar estos productos, por categorías, por características, por ubicaciones. Una vez que yo ya elegí clasificarlos o codificarlos en este caso, por categorías, por características o por ubicaciones, voy al siguiente, voy a establecer mis reglas. Si yo decido por ubicaciones, en tales ubicaciones, ¿qué reglas voy a tener yo? En estas ubicaciones, por ejemplo, van a ir estos artículos. En estas ubicaciones van a ir los artículos de este color, los materiales de este color, los materiales de este tamaño. Entonces yo ya tengo en claro mis reglas de codificación. Primero, la ubicación con tal nomenclatura. La codificación con tal nomenclatura dentro de mi código. Finalmente, asignarle el código correspondiente a ese producto. Yo ya tengo la ubicación, ya tengo la característica, le voy a asignar el código correspondiente y este código debe ser único y este código debe migrar a la base de datos. ¿Y este código qué me va a transmitir a mí? Yo ya les dije, la ubicación y la característica. Entonces, yo ingreso al sistema y pongo ese código ¿qué me va a botar a mí? La ubicación y la característica. ¿Se dan cuenta? Y una vez que yo ya tengo mi base de datos, esa base de datos siempre debe estar actualizada, siempre debe estar al día con todos los códigos que yo maneje dentro del almacén. ¿De acuerdo? Y esos códigos que yo ya tengo dentro de mi base de datos, es obviamente que yo los voy a utilizar de manera diaria, porque estos códigos van a estar en constante movimiento, van a entrar, van a salir, de repente van a retornar si es que es una devolución, por ejemplo. Entonces, estos códigos siempre van a ser utilizados, ¿de acuerdo? Y hacer siempre las pruebas correspondientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las pruebas a mí me van a permitir saber que todos mis productos estén codificados correctamente y tengan su correspondiente código único que a mí me va a permitir poder identificar ese artículo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, chicos, tener en cuenta estos criterios de cómo realizar correctamente la codificación de mis existencias, de mis productos, de mis artículos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Veo ahí sus likes, sus interacciones, chicos, sus interacciones.
¿De acuerdo? Sí, claro, cada uno puede tener un código particular, claro que sí. O también se puede poner un código a un determinado lote, ¿no? Un determinado lote puede tener un código, ¿no? Muy bien ahí, gracias por la pregunta. Muy bien. Muy bien, ahí leo sus preguntas, veo sus interacciones, chicos, veo sus likes. ¿Quedó claro, chicos, con los ejemplos? ¿Ha quedado claro con los ejemplos? Muy bien. Recuerden, chicos, gracias David, gracias Luis, gracias Shirley, gracias chicos a los que se están sumando, ¿sí? Con la codificación también podemos saber las cantidades, claro que sí, se puede saber las cantidades, porque los códigos a mí me van a determinar las cantidades que yo tengo dentro de mi almacén, dentro de mis existencias. Claro que sí, muy bien. Muy bien, chicos, gracias por sus preguntas, gracias por sus interacciones. A los que recién se van sumando, a los que ya están conectados, no olvidar, chicos, que el examen está disponible hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier consulta, al finalizar la sesión, pueden ponerse ahí en contacto con Arnold, que siempre nos atiende en cada clase, ¿de acuerdo? Muy importante, chicos, contar con este examen. Han venido preguntas de todas las sesiones que hemos llevado, preguntas clave, ¿no? Que yo siempre suelo llamar preguntas clave, ¿no? Porque son preguntas clave. Por ejemplo, hemos hablado sobre los pilares del almacén, ¿no? Cómo realizar una correcta implantación del almacén. Hemos visto definiciones del almacén, conceptos clásicos, conceptos modernos. Hemos visto ahora últimamente el gráfico de cómo van ingresando los productos y qué método de salida yo les voy a dar, ¿no? Hemos visto un ejercicio interesante de la clase anterior. Entonces, chicos, ha sido un curso muy práctico también con casos que nosotros vemos en el día con día, ¿no, chicos? Muy bien, no se olviden entonces de dar su examen, chicos, correspondiente y puedan certificarse y puedan avalar los líderes que ya son ustedes, chicos, porque no duden desde el momento que ustedes ingresan acá, desde el momento que están laborando ya ustedes en el almacén, ya pasan a la labor de líderes que son, chicos, y de verdad nuevamente aplaudo que estén aquí conectados. Muy bien. Muy bien, ¿cuántas clases faltan? Nos dice Andrea. El sábado estamos terminando la última sesión, chicos. El día sábado terminamos la última sesión y ahí Arnold ya les va a dar algunos alcances al terminar la clase del día de hoy. Gracias a ti, Carolina, por tu asistencia. Muy bien. Continuamos entonces y vamos a ver este cuadro muy interesante donde a nosotros nos hablan, chicos, donde les doy a conocer aquí los beneficios de la codificación para una correcta gestión ¿de qué? De una correcta gestión de mis productos, ¿de acuerdo? De una correcta gestión de mis productos, ¿de acuerdo? ¿Qué beneficios voy a tener yo? ¿Qué beneficios voy a contar yo al hacer una correcta codificación de mis productos? Como ahí vemos, voy a tener una mayor eficiencia, me va a permitir a mí tener una correcta planificación de mis operaciones, de mi producción, me va a permitir a mí mejorar la precisión de los registros y tener un adecuado seguimiento, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante estos beneficios que a mí me brinda la correcta codificación de las mercancías. Vamos a definir cada una de ellas, por ejemplo. Cuando hablamos de mayor eficiencia, ¿por qué el beneficio es de la mayor eficiencia? Porque a mí este proceso me va a permitir identificar y localizar rápidamente los productos que tenemos en mi almacén, los productos que tenemos almacenados, los productos que están en mi inventario. Y esto a mí me permite mejorar mi eficiencia. ¿Por qué? Porque yo ya tengo identificado y localizado todo lo que yo tengo dentro de mi almacén. Entonces, si yo ya lo tengo identificado y localizado, me va a ayudar a mí a reducir tiempos. ¿En qué? De ubicación de mercancías y en despachos, por ejemplo. Si yo reduzco tiempos de ubicación de mercancías y tiempos en despachos, yo estoy siendo eficiente, ¿de acuerdo? Estoy siendo eficiente. Entonces, primer beneficio, la mayor eficiencia. Siguiente beneficio que a mí me brinda la correcta codificación de mis existencias, la correcta planificación de la producción. Este sistema nos va a proporcionar a nosotros, chicos, información valiosa sobre la disponibilidad de artículos, sobre la disponibilidad de materiales que nosotros tengamos para la producción
de nuestro almacén. Entonces, si yo ya tengo identificada esta información, yo voy a saber en qué tiempo voy a disponer de los materiales necesarios para que mi producción no se detenga, por ejemplo. Entonces, me voy a planificar de la manera más adecuada. ¿De acuerdo? Otro beneficio que me da a mí es el seguimiento correspondiente a la gestión de los productos. Esta medida me permite a mí que la empresa, que el almacén que yo lidero, un adecuado seguimiento y una gestión más efectiva. ¿Para qué? Para los productos que se encuentran en mi almacén y que estos puedan ser identificados de la manera correcta. Porque así yo también ya puedo identificar productos, por ejemplo, defectuosos, productos que ya vencieron, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy llevando una adecuada trazabilidad, estoy haciendo el seguimiento correspondiente de estos artículos, de estas existencias que yo tengo dentro de mi almacén y en qué momentos yo saber reemplazarlos. ¿De acuerdo? Y como último punto tenemos mejorar la precisión. ¿De acuerdo? Entonces, yo soy eficiente, yo planifico bien, yo tengo el seguimiento adecuado, voy a tener entonces la precisión en cuanto a cantidad y costos de lo que yo tengo en mi almacén, de lo que yo tengo en mi inventario. En este caso, la codificación de artículos, la codificación de mercancías va a ser una excelente vía. ¿Para qué? Para evitar nosotros errores y que nos ayuden a tener el inventario siempre al día y de la manera óptima y correcta. Y si yo tengo mi inventario al día, yo ya voy a poder saber en qué momento pedir, en qué momento comprar. ¿De acuerdo? La planificación se va a realizar de la manera adecuada y me va a permitir a mí tomar las decisiones correctas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como gestores del almacén, como líderes del almacén, debemos aplicar una correcta codificación para tener estos beneficios que nosotros nos vamos dando cuenta que son palpables, que son evidentes, ¿de acuerdo? Si yo aplico la correcta codificación, voy a tener estos beneficios evidentes, ¿no? Una mayor eficiencia, una mejor planificación para la producción, un mayor seguimiento de los productos que yo tengo y tener el stock siempre al día, el inventario siempre al día de mi almacén. ¿De acuerdo? Entonces nos damos cuenta, chicos, cómo son de beneficiosos todos estos puntos, ¿de acuerdo? Y solamente haciendo la correcta codificación de mis existencias, la correcta codificación de mis productos y de mis artículos que yo tengo bajo custodia. ¿En dónde? En el almacén. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte, chicos? Muy bien, gracias. Gracias, entonces, y vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar viendo por qué es importante. Como hemos podido apreciar aquí, es importante, ¿por qué? Porque el orden del inventario nos va a ayudar a nosotros a tomar las mejores decisiones. Todo lo que ingresa al almacén y todo lo que sale del almacén, llevar un correcto control y un correcto registro. ¿De acuerdo? Esto a nosotros nos asegura de que todo esté bajo control y estamos aplicando las buenas técnicas de almacenamiento, ¿no? Las buenas técnicas y las buenas prácticas de almacenamiento. Entonces nos damos cuenta, chicos, cuán importante es la codificación de nuestras mercancías, cuán importante es que hayamos realizado la correcta clasificación de nuestras mercancías. ¿De acuerdo? Es muy importantísimo. Muy bien. Vamos a ver entonces a continuación qué tipos y estándares de sistemas de codificación de mercancías existen. Tipos y estándares de sistemas de codificación de mercancías, de existencias, de productos existen. Como ya tenemos conocimiento del tema, es nuestra quinta sesión y ya nos hemos ido explayando con los ejemplos, con todos los conceptos que hemos ido viendo cada sesión, para nosotros va a ser muy fácil en este momento identificar cómo yo voy a codificar. ¿De acuerdo? Cómo yo voy a codificar y ustedes ya lo saben también. ¿Por qué? Porque son líderes del almacén,
trabaja en un almacén y lo vamos viendo día con día nosotros, ¿no? ¿Cuáles son estos diferentes tipos de codificación que existen en la industria en donde nosotros nos desenvolvemos y así decidir qué opción aplica para nosotros ser correctamente asertivos dentro de nuestra organización? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué tenemos a continuación, los siguientes tipos y estándares de sistemas de codificación. ¿Qué tipos y estándares de codificación tenemos en el día con día? Tenemos en primer lugar, pues, el tradicional código de barras, ¿no? ¿Quién no ha visto un código de barras? Todos vemos un código de barras, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué tengo aquí en la mano? Mira, tengo un plumón y este plumón aquí tiene su código de barras, no sé si lo pueden ver. Tiene ahí su código de barras, por ejemplo. Entonces, todos los productos que nosotros podemos ver en el día con día tienen un código de barras. Y si el producto no lo tiene, el lote correspondiente lo tiene. Y estos lotes, ¿en dónde vienen? En las cajas correspondientes. Tienen un código de barras, por ejemplo. Y no solamente un código de barras, vemos que también con el avance de la tecnología pueden existir los códigos QR, ¿no? Entonces, los códigos de barras en algunos casos están siendo reemplazados por los códigos QR, ¿no? Pero vamos definiendo en este caso cada uno de ellos. El famoso y tradicional código de barras. Es un sistema de codificación basado en líneas y espacios que me van a representar a mí información numérica, obviamente basada solamente en números, e información alfanumérica, que es información basada en letras y números. Estos códigos de barras se van a leer ¿con qué? Con un escáner láser, el que tradicionalmente nosotros conocemos como pistola, ¿no? La pistola. ¿No? Hay que pistolear, muchas veces decimos en el almacén, ¿no? Hay que pistolear, ¿qué significa? Que esta pistola lea el código de barras correspondiente al ítem, correspondiente al producto, correspondiente al artículo, que en este caso estamos contabilizando, por ejemplo. Entonces, estos códigos de barras van a ser leídos con un escáner láser y van a ser utilizados ampliamente ¿para qué? Para identificar un producto y hacerle el seguimiento adecuado dentro del almacén. Dentro del almacén, ¿de acuerdo? Entonces, el producto ingresa, yo lo pistoleo. Entonces, al yo pistolearlo, me está jalando información y esta información ¿a dónde migra? Migra a una base de datos. Y migra esta base de datos y entonces el mismo sistema a ti te indica, ¿no? Oye, este producto tiene estas características y va a tal posición. Entonces yo ya lo pistoleé, veo las características, lo mando a tal posición, por ejemplo. ¿Gracias a qué? Al código de barras. ¿De acuerdo? De la misma forma, eso es para el ingreso. De la misma forma para la salida. Te llega a ti los productos, el almacenero los trae y tú al momento de despachar le pasas la pistola y te lee el código de barras, ¿no? Oye, este artículo que estaba en tal ubicación está saliendo. Este artículo con tales características está saliendo. ¿Te das cuenta? Entonces, el código de barras es muy importante para llevar un adecuado control tanto de ingreso como de salida de las mercancías y de las existencias del almacén. ¿De acuerdo? Primero, porque lo vas a identificar, te puede botar a ti la ubicación donde lo vas a almacenar y también te va a botar al momento de tú despacharlo. ¿Para qué? Porque cuando tú lo despachas al momento de pistolear, en la base de datos te va a indicar que estás despachando un artículo y va a ir, en este caso, disminuyendo el stock que tengas respecto a ese artículo, ¿no? Y te vas a saber cuándo pedirlo o cuándo informar que ya no tienes stock de ese determinado ítem, por ejemplo. Entonces, los códigos de barras son muy importantes, ¿de acuerdo, chicos? Los códigos de barra, los famosos códigos de barra. Y últimamente pues están apareciendo los códigos QR, ¿no? Como lo vemos aquí a continuación. Aquí a la mano izquierda tenemos el código de barras y aquí a la mano derecha tenemos el código QR, ¿no? Que todos vemos ahora el tradicional código QR, el cual es un tipo de código de barras bidimensional que puede contener una mayor cantidad de información que los códigos de barras convencionales que todos nosotros conocemos. Estos códigos QR, chicos, nosotros los podemos leer ¿desde dónde? Desde nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, desde nuestro celular podemos nosotros leer estos códigos QR. ¿Por qué? Porque simplemente le tomamos una foto
y nos va a enlazar con una determinada dirección web, por ejemplo, o nos va a transmitir cierta información, por ejemplo. Y es muy importante y se está aplicando también mucho en la gestión de los almacenes, ¿de acuerdo? La pregunta a continuación sería, chicos, ustedes en el almacén que lideran, en el almacén que trabajan, ¿qué tipos de códigos utilizan o qué tipos de códigos han visto, ¿no? ¿Los códigos de barra o los códigos QR? A ver, me gustaría leer ahí algunos comentarios. ¿Con qué códigos trabajan? ¿Con los códigos de barra, con los códigos QR? Y veo sus demás interacciones. A ver, ¿quedan entendidos, chicos, estos ejemplos? ¿Quedan entendidos? A ver, muy bien, de barra, María, utiliza muchos códigos de barra, muy bien. Abel, códigos de barras también, muy bien, ¿no? Y todos hemos pistoleado alguna vez, ¿no? Hemos pistoleado, ¿no? Para darle ingreso o para darle salida a un determinado ítem, por ejemplo. Y ya que hablamos de pistolas y ya que hablamos de códigos de barras, yo, por ejemplo, hace más de 10 años, estoy hablando hace 12 años, inclusive un poquito más, yo trabajé como inventariador. No sé si ustedes serán de Lima, chicos, no sé si alguno de ustedes pase ya más de 30, pero yo cuando estaba en la universidad, cuando tenía 18 años, 18, 19 años, me acuerdo que convocaban mucho a estudiantes universitarios para inventarios nocturnos en supermercados Wong y Metro. Y a nosotros nos decían los chalecos amarillos, ¿no? Porque nosotros íbamos con nuestro chaleco amarillo y hacíamos inventarios nocturnos en todas las tiendas Metro de Lima y Callao, ¿no? En todas las tiendas Metro íbamos. Y me acuerdo que en ese tiempo nos pagaban 40 soles por noche, creo, ¿no? Y cómo nosotros hacíamos los inventarios. A veces nos daban una pistola o una PAL y nosotros íbamos pues inventariando cada producto que hay dentro de una tienda Metro. Imagínense cuántos productos hay en toda la tienda Metro. Y hacíamos estos inventarios. No sé si alguno de ustedes habrá visto, si alguno de ustedes habrá trabajado de repente en un almacén de supermercado. Yo, por ejemplo, dicto en un instituto por las noches también, los días que no dicto aquí, dicto la carrera de administración, dicto también en la carrera de contabilidad. Y me he encontrado ahí con chicos que trabajan en supermercados Wong y Metro, y que aún todavía siguen estos chicos universitarios a los que contratan para que hagan estos inventarios nocturnos, por ejemplo. Y me hace acordar mucho a ello, ¿no? Que parábamos ahí pistoleando durante toda la noche, ingresábamos, me acuerdo, a la hora que cerraba tienda, 11 de la noche, y salíamos 5 o 6 de la mañana, y ya todita la tienda en su totalidad quedaba inventariada, ¿no? Quedaba inventariada, ¿no? Esa es una anécdota, por ejemplo, respecto a este código de barras, respecto al pistoleo que hacíamos con la PAL o con la pistola correspondiente, ¿no? Entonces es una anécdota que les quería contar respecto al código de barras y al pistoleo, ¿no? Y al pistoleo. Muy bien. Tenemos también otro tipo de estándares y sistemas de codificación. Entonces, aparte del código de barras y el código QR tradicional, existen los sistemas numéricos y los sistemas alfanuméricos. Como su mismo nombre lo indica, ¿no? Sistema de números es un sistema de codificación sencillo y simple que, como su mismo nombre lo indica, va a utilizar, ¿qué? Cifras numéricas. Va a utilizar números, ¿para qué? Para identificar los productos en el inventario. Ese sistema, chicos, es fácil de implementar, lo podemos realizar nosotros mismos sin la necesidad de repente de un sistema, ¿no? Cuando un almacén es pequeño, nosotros podemos utilizar este sistema numérico, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tradicional, donde, por ejemplo, yo tengo mi almacén y yo voy dividiendo, ¿no? Clase, subclase y número de artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi almacén, por ejemplo, yo tengo artículos de ferretería, artículos de mecánica y artículos de limpieza, por ejemplo, ¿no? Un almacén simple, ¿no? Donde custodio artículos de ferretería, de mecánica y de limpieza, ¿no? Para mí la clase 1 sería ferretería. ¿Yo cómo lo identifico? 0,1. La clase mecánica sería 0,2, por ejemplo, y la clase mecánica y la clase de limpieza 0,3, por ejemplo. Dentro de la clase ferretería yo voy a tener una subclase.
que van a ser los artículos eléctricos, por ejemplo. Le pongo subclase 1.3 y de ahí ya paso al número de artículo y ahí ya yo lo voy codificando, ¿no? Empezando por el 001, 002, 003, 004 y así sucesivamente, de acuerdo a todos los ítems, con que yo cuente en dicho almacén, ¿de acuerdo? En dicho almacén. Entonces es sencillo implementar un sistema numérico. Y el sistema alfanumérico también va de la mano, ¿no? Con el sistema numérico, solamente que muy aparte de números, también vamos a utilizar letras en este caso. Vamos a utilizar letras, vamos a combinar números y letras, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos sistemas sirven para almacenes un poco más pequeños y que de repente no tengan un sistema establecido, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí vemos, ¿no? Algunos ejemplos de codificación y catalogación, ¿no? Vamos viendo y vamos definiendo cada uno de una manera más precisa, ¿no? Vamos a ver aquí lo que son los códigos de barras, por ejemplo. Los códigos de barras, como les decía cuando hacía referencia hace un instante, estos códigos de barra pues son conocidos a nivel mundial, todos los hemos visto, todos utilizan códigos de barra a nivel mundial, ¿no? Y son una técnica de entrada de datos muy importante, y no solamente de entrada, sino también de salida. Y ahí vemos la tradicional foto de un código de barras, ¿no? Ahí vemos un código de barras característico, ¿no? A mi mano derecha, ¿de acuerdo? Estos códigos de barras son con imágenes formadas ¿de qué? Por varias combinaciones de barras y espacios que son paralelos, ¿no? Están dispuestos en este caso de forma vertical. Y van a representar números que a su vez pueden ser leídos y descifrados. ¿Por qué? Por estos lectores ópticos que pueden ser, por ejemplo, las pistolas o los escáneres, ¿no? Los escáneres. ¿De acuerdo? Entonces los códigos de barras son muy utilizados a nivel mundial. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Tenemos también, pues, aquí que cómo se va a realizar la correcta clasificación, ¿no? El significado que va a tener en este caso los códigos de barras. Los números van a tener una simbología universal, los dos primeros dígitos nos van a indicar el país correspondiente y los siguientes números nos van a dar a nosotros una información más precisa de acuerdo al producto y finalmente van a contar con un dígito de control que suele estar ubicado en la parte final, ¿de acuerdo? Entonces, tener un código de barras nos da a nosotros a entender que ese código de barras tiene un significado como tal, ¿de acuerdo? Y aquí lo podemos visualizar, lo podemos ver, ¿de acuerdo? Tipos de códigos de barras, existen diversos tipos de códigos de barras, ¿no? Existen diferentes simbologías desarrolladas por distintas organizaciones para diferentes aplicaciones en un ámbito geográfico determinado. Obviamente, van a existir en el campo empresarial distintas simbologías que van a utilizar estos códigos de barras. Por ejemplo, los códigos de barra UPC, que van a ser utilizados ¿en dónde? En Estados Unidos y Canadá. Los códigos EAN, que pueden ser internacionales o que se aplican mayormente en Europa. Y los códigos HAN, que son de uso exclusivo, en este caso en Japón. Todos estos tipos de códigos corresponden a los códigos de barra, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos con más precisión los códigos GTIN 8, códigos de barras estándar, que aplica para productos pequeños con espacio reducido. El GTIN 12, un código de barras utilizado que es estándar para los Estados Unidos y para productos que se comercializan allí en los Estados Unidos. El GTIN 14, utilizado para la identificación de productos de consumo masivo, ¿de acuerdo? Donde son escaneados en los puntos de venta, ¿no? Es por eso que es el código más utilizado, ¿no? Cuando nosotros vamos a un supermercado, por ejemplo, el código que nos escanean a nosotros es el GTIN 13, ¿de acuerdo? El GTIN 14, código de barras estándar, que es utilizado para la identificación de unidades de despacho, los cuales no son escaneadas ¿en dónde? En los puntos de venta minoristas, ¿no? Sino son
escaneados en los grandes almacenes, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos los códigos de barra en 2 dimensiones, conocidos pues como los códigos QR, ¿no? Los códigos QR que hemos mencionado también hace un instante. ¿De acuerdo? Estos códigos de barra en 2 dimensiones los podemos clasificar de acuerdo a la información que a nosotros nos transmiten. Por ejemplo, cuando yo escaneo este código QR, a mí me puede votar un número telefónico, me puede votar una dirección electrónica, me puede votar un determinado link y el cual yo le doy clic y me mueve hasta ese link determinado, ¿no? Entonces, mayormente estos códigos QR están siendo muy difundidos por la practicidad, ¿no? Yo simplemente con mi cámara del celular ya puedo escanear el código QR y me va a arrojar alguna de esta información, un texto, de repente, una foto, una dirección electrónica, un link, el cual me va a llevar a esa dirección correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Hay diversos estándares por los mismos, para los mismos? Claro que sí. Y está el famoso código QR que vemos ahí, que por las siglas en inglés significa pues respuesta rápida, ¿no? Se crearon en Japón a principios de la década de los 90. Es un código de barras que almacena pues datos que se van a reinterpretar al ser leídos, en este caso, por la cámara del celular. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que los códigos QR son muy utilizados en en la actualidad. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces quiero agradecer su asistencia, quiero agradecer su participación a la sesión del día de hoy, la sesión número 5. Espero, pues, chicos, que esta clase haya sido muy productiva para ustedes y veo por ahí sus interacciones, chicos. Todo correcto, todo claro respecto a los códigos de barra. Es algo con lo que nos encontramos día con día en nuestros almacenes, ¿verdad? Es algo que nosotros tradicionalmente hemos hecho alguna vez, ¿no? Muy bien, gracias María, gracias. Gracias chicos, gracias Luis. Perfecto, gracias Abel. Gracias entonces por su participación, gracias por su asistencia el día de hoy. Y no olvidar, chicos, que hasta el día de mañana pues tienen el examen correspondiente, ¿de acuerdo? Vayan a darle clic, vayan a darle like, vayan a darle todo el conocimiento a ese examen. Son 10 preguntas, chicos, que hemos visto. Ahí está. Gracias, Arnold. Está compartiendo ahí el link correspondiente para que ustedes puedan ingresar y puedan aprobar, chicos, ¿no? Acuérdense, tienen a la mano los videos de las clases anteriores, de las sesiones anteriores, tienen ahí el material correspondiente. Y quiero nuevamente, pues, felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por estar aquí y siempre dando un paso adelante como líderes que son. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa ha sido la sesión número 5. Gracias por su asistencia, gracias por su participación. Gracias, Arnold, por el pase correspondiente. Te dejo con los chicos para que cualquier duda sea absuelta de tu parte y les indiques que ya puedan dar el examen hasta el día de mañana y estén presentes para la última sesión del día sábado, Arnold. Gracias.